Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión, y hoy te traigo una entrevista que no te puedes perder porque, bueno, pues aparte de ser el invitado Carlos Galán, de sobra conocido, uno de los mayores divulgadores de finanzas personales e inversiones en el mundo de habla hispana, además de ser quien es, tratamos de una cantidad de temas de actualidad que te van a encantar. Hablamos de la bolsa, de cómo ha llegado a componer su cartera, de en qué productos financieros invierte, cómo no, hablamos de inversiones inmobiliarias. Le planteo las dos preguntas del millón de estos momentos, que son: ¿es buen momento para invertir en inmobiliario con todo lo que está pasando, una posible caída de los mercados? Y segundo, ¿qué es mejor, tipos fijos, tipos variables o tipos mixtos para las hipotecas? Hablamos también de criptomonedas, de regalías, de royalties cuando se publica un libro, de otras inversiones. En concreto nos ha hablado de una inversión que es muy poco conocida, pero como verás bastante rentable según él, y de muchas otras cosas, de cómo gestionar la liquidez y bueno, pues otras cositas que descubrirás en el vídeo. Así que nada, quédate conmigo hasta el final de la entrevista porque de verdad Carlos ha aportado muchísimo valor y creo que te va a gustar mucho. Antes de eso, simplemente por favor dale a me gusta, comparte el vídeo con otras personas a las que también le interese el mundo de las finanzas, de las inversiones, y muy importante, activa las notificaciones pinchando la campanita para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Y ahora ya sí, vamos allá con la entrevista a Carlos Galán. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí con Carlos Galán. Carlos, bienvenidos al canal del Club de Inversión. Pues un placer, Andrea, estar aquí contigo y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, el gusto es nuestro. Bueno, yo creo que eres de sobra conocido, pero para todas aquellas personas que todavía no ubiquen en el mapa quién es Carlos Galán, por favor, preséntate brevemente. Genial, pues mira, Andrea, me considero un apasionado de las finanzas personales y del mundo del dinero y de la inversión en general. Y desde muy pequeñito, pues empecé con todo esto. Primero con la bolsa, con las acciones, también con algún pequeño negocio y luego pues también con los inmuebles, etcétera. Qué bien, qué breve y qué modesto eres. Y mencionas, ¿no? Bueno, en tu página de Sobre mí, que quien te introdujo en el mundo de las inversiones fue tu abuelo, ¿no? Con 7 años, que te regaló una acción. ¿Fue realmente ahí donde empezaste o cómo fueron tus inicios? Sí, yo diría que ese fue el inicio que, bueno, llegó un momento en el que le pedí a mi abuelo que ya no me diera más la paga, que no me diera esas, ya no recuerdo si eran pesetas o euros, sino que me diera acciones, ¿no? Porque, bueno, empezaba a entender que era esto y veía claro, el dinero que me daba, pues me lo gastaba o incluso perdía valor. Y sin embargo, las acciones pues estaban ahí, te daban esos dividendos. Entonces dije, oye, eh, vamos a hacer algo inteligente y en lugar de paga, dame acciones. Así que sí, mi abuelo era banquero y me empezó a enseñar de eso. Qué bien, qué bien. Y entonces, si partiste con tan buenas bases, ¿por qué cuentas que te arruinaste a los 15 años? Vale, bueno, pues cuando empecé pues, a adentrarme un poquito más en el mundo de la bolsa y de las acciones, pues me pasó lo que yo creo que lo peor que te puede pasar al principio, ¿no? Y es que te vaya bien y elegir pues las acciones de moda del momento. Yo elegí en su día Solaria, que bueno, era la empresa que iba a revolucionar el mundo y el mundo de la energía renovable. Y durante un tiempo pues fue muy bien y yo pues me sentía como el más listo, ¿no? Yo recuerdo que venía mi madre de trabajar y algún día pues yo literalmente había ganado más dinero que ella en esas horas, ¿no? Que había estado trabajando. Entonces yo como que me sentía muy listo de, joder, yo aquí desde el sofá de mi casa estoy ganando más dinero que mi madre. Y pues inevitablemente pues eso no dura para siempre y lo que muchas veces lo que sube muy rápido y pues se acaba desinflando. Y eso pasó, que la acción pues se fue, no quebró, pero bueno, pasó de, no sé, 25 en su día, pues de 25 euros del máximo histórico que tuvo, pasó prácticamente a 1 euro, o sea que como si hubiera perdido todo mi dinero. Es curioso porque después, como pues ahora, 15 años después,
pues esa acción vuelve a estar bastante de moda, pero evidentemente yo ya llegó un punto en que vendí todo y que ya no quise saber nada más de aquella acción. Qué bien, ¿no? Lo que comentas es siempre, pues eso, yo creo que todos hemos pecado de exceso de confianza en nuestros inicios. Yo también levanto la mano que he pasado por ahí. Pero bueno, tú has sabido sobreponerte porque, bueno, fast forward, ¿no? Adelantamos en el tiempo y ya has alcanzado la libertad financiera, bastante joven, con 27 años, comentas. Y es un poco precisamente de lo que vamos a hablar en esta entrevista, ¿no? De cómo se puede alcanzar la libertad financiera. Porque según comentas, corrígeme si me equivoco, a día de hoy tu cartera está compuesta por un 57% de inmuebles, un 25% de fondos indexados y aproximadamente un 18% de liquidez. Aprox, supongo que Eso esto está es, variando un poquito con las condiciones de mercado. Ahora nos hablarás de todo ello. Entonces, si te ¿vale? parece bien, podemos entrar en cada uno de estos pilares, digamos, que sustentan tu libertad financiera para que nos cuentes un poquito más del porqué de cada uno de ellos y de cómo llegaste hasta ahí. Vale, fantástico. Pues sí, a ver, esos porcentajes yo creo que son, pues lo voy actualizando pues una vez al año más o menos, así que yo creo que es de final de 2021, pero sí, yo creo que tampoco habrá variado especialmente. Y bueno, llego ahí porque, bueno, los inmuebles para mí son la base porque es aquello con lo que me siento más cómodo, que además generan ese cash flow, ese flujo de caja recurrente y mensual. Y además puedo hacer uso de esa deuda buena, que si quieres luego comentamos un poquito. Los fondos indexados, pues fue a lo que, bueno, después de esas malas experiencias en bolsa y luego pues realmente seguí analizando y seguí pues metiéndome más en el mundo del value investing, incluso pues trabajé, o sea, me dediqué profesionalmente a esto como analista de bolsa y al final llegué a la conclusión de que nadie sabe lo que va a pasar, que es muy complicado, o por lo menos para mí, no compensa ese estar pendiente y no sé, esa ansiedad de saber si estás acertando con las acciones y con la selección. Así que yo me volví fan de la gestión pasiva. Y luego, por último, pues la liquidez es una forma para mí de tener tranquilidad y también de poder aprovechar oportunidades concretas. El tema de la libertad financiera que comentas, pues para mí es una combinación de varias cosas. Los inmuebles son la base, digamos, porque genera ese flujo de caja recurrente. Los fondos indexados yo lo veo como libertad financiera, pero no actual, sino futura, de, oye, yo voy ahí pues acumulando cada mes, voy aportando y eso sé que se va a convertir en un gran patrimonio. Para mí no me podría dar una parte de la libertad financiera actual si fuera retirando cada mes. O bueno, también lo podemos ver como la otra forma de ver la libertad financiera, como tú sabes, pues o lo podemos ver en porcentaje de, oye, yo tengo unos gastos y tengo unos ingresos pasivos, entonces hasta qué punto esos ingresos pasivos cubren mi estilo de vida, o también lo podemos ver en años, ¿no? De, oye, yo tengo un dinero, por ejemplo, en fondos indexados, pues, y mis gastos anuales son de tanto, por tanto, pues cuántos años tengo de libertad financiera, ¿no? Entonces, bueno, esa sería otra forma de conseguir libertad financiera. Y luego aquí hay una parte que tampoco, o sea, que no es inversión como tal, pero que son, pues, como pueden ser royalties de libros o incluso, pues, ingresos que pueden venir de la web, de afiliación, etcétera. Perfecto, bueno, has ido adelantando contenidos, así ya ve la audiencia un poquito por dónde van a ir los tiros. Entonces, si te parece, nos centramos ahora un poquito más en la bolsa. Eh, ¿Vale? Sobre todo porque, bueno, pues no lo comentaste al principio, pero eres autor de probablemente uno de los mayores bestsellers en temas de educación financiera, Independízate de Papá Estado, ¿no? Eh, Sí, ¿Cómo te surgió la idea del libro? Que menciono el libro porque para los pocos que a lo mejor no lo hayan leído todavía, va principalmente de bolsa de fondos indexados, ¿no? Entonces, ¿cómo te surgió eso la idea? es.
Pues mira, Andrea, la idea fue bastante simple. A mí me molestaba mucho, me frustraba mucho cuando intentaba hablar con mis amigos de, bueno, de dinero y de la necesidad de invertir para el futuro, ¿no? Del tema de las pensiones, vamos. De, oye, no, a mí no me gusta decir, no me gusta caer en esa crítica fácil de no vamos a tener pensiones, el sistema de pensiones está quebrado. O sea, eso es parcialmente cierto. Tampoco creo que sí que vamos a tener pensiones. Lo que pasa es que, pues bueno, las matemáticas dicen que no vamos a poder tener tanta o vamos a tener que trabajar más años o vamos a tener que cotizar más. Pero pensiones particularmente pienso que siempre vamos a tener. Pero bueno, el caso es que creo que no van a ser suficientes y por tanto, pues a mí me fastidiaba que mis amigos no lo entendieran y cuando les hablaba de esto, pues, oye, desconectaran. Entonces dije, ostras, los entiendo porque realmente, pues, estos temas de dinero en general, ya no hablo de bolsa o de fondos, etcétera, pues se afrontan de una manera bastante, o el material que hay, o que había cuando yo lo hice, porque desde entonces ha evolucionado mucho, esto te estoy hablando de 2015, pues era como algo muy aburrido, técnico, que es normal que mis amigos que no tenían ni idea, que tenían pues en ese entonces 23 años como yo, pues no consiguiera engancharlos. Entonces dije, joder, voy a intentar escribir una guía para ellos de lo mínimo imprescindible que tienen que saber en la vida para, pues eso, para poder invertir y tener una pensión alternativa, su propia pensión. Y así surgió la idea de Independízate de Papá Estado, que inicialmente no tenía la intención de ser un libro, tenía la intención únicamente de ser una guía en PDF que yo enviara a mis amigos de 30 páginas y que consiguiera engancharlos y que consiguiera el objetivo. Para mí el objetivo único era que empezaran a invertir. Yo estaba también cansado de libros, de foros, de cursos, de todo material que sí, que podía ser muy bueno, podía ser muy correcto, pero al final decías, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Vale, me han contado un montón de historias, pero con esto, ¿cómo empiezo? Entonces yo me propuse hacer algo muy práctico. Cuando lo tuve dije, ostras, creo que esto puede ayudar a más gente y dije, lo voy a subir a Amazon. Le puse un título pues que llamara la atención, compré una portada en Fiverr por 5 euros y lo subí a Amazon. Y pues a partir de ahí, pues a la gente le gustó, me sacaron en algunos periódicos, en algunos blogs y hasta hoy han pasado ya 8 años y la verdad es que pues súper contento de haber hecho de haber hecho eso en su día porque como dices, pues fue lo que me dio a conocer. Y ahora pues me puedo dedicar a todo esto gracias a ello. Qué bien, pues las vueltas que da la vida, ¿no? Y dónde te pueden llevar estas cosas. Y de hecho, bueno, pues aparte de tener no sé cuántos, pero miles y miles y miles de lectores del libro, como que educas por partida doble, ¿no? Por un lado, con el contenido del libro y luego reviertes la mitad de lo que sacas del libro, ¿no? Para la Fundación Independízate. ¿En qué consiste esa iniciativa que es súper loable, la verdad? Sí, pues a ver, realmente tampoco no es una fundación establecida como tal, sino que simplemente es una iniciativa en la que yo me he comprometido a los beneficios, la mitad de los beneficios, tanto de Independízate como de la actualización de Piense y hágase rico, como del nuevo libro de libertad inmobiliaria, pues dedicarlos yo trimestralmente, pues elijo una iniciativa y la apoyo. Entonces, pues hemos hecho pues talleres con Juana León, que tiene Aprender Cuenta. Hemos hecho también talleres para chavales con Alex Gris. He colaborado también bastante con Value School. Hace unos meses hicimos una jornada en la que estuviste tú también como ponente. Estuvo también Alex Gris y un par de personas más que ahora, bueno, creo que es, sí, ya no me recuerdo quién estuvo, pero bueno, que voy haciendo iniciativas que fomenten esa educación financiera en los chavales, ¿no? Creo
creo que es el mejor punto donde empezar, porque la mente de los niños o de los adolescentes pues todavía no tiene tanta, no sé, tanta morralla, tantas creencias, y creo que es súper bueno pues entrar ahí porque, jolín, realmente poder manejar bien tu dinero, tener una, bueno, salud financiera, unas buenas bases, unos buenos hábitos, pues eso va a hacer que seguro que esos chavales, esos niños, tengan una calidad de vida mucho mejor. Así que eso hago, y también mm, cualquiera que se le ocurra alguna iniciativa relacionada con esto, porque muchas veces cuando pregunto, pues me llegan propuestas que, ojo, están súper bien, pero que no tienen nada que ver con la educación financiera, ¿no? Pero cualquiera que tenga una, una idea de esto y crea que podemos colaborar y que le pueda ayudar a financiarla y a empujarla, por favor que me escriba al correo a carlos@carlosgalan.net, que encantado de que lo comentemos. Estupendo, estupendo. Bueno, solo un pequeño inciso, porque sí, las jornadas que comentas en Value School iban precisamente dirigidas a niños y adolescentes de cómo poder formarles. Y es muy interesante, y a raíz de la ponencia que yo hice, la mía era la última, destinada a cómo invertir para los niños. Ha surgido una cantidad de preguntas, o sea, todos los días hay alguien que me dice, oye, Andrea, las sesiones, la jornada esa, me encantó, ¿cómo puedo saber más? O sea, que enhorabuena por la iniciativa, porque ha aportado mucho. Comentabas al principio que inviertes en torno a un 25% de tu cartera en bolsa, y de ese 25% tienes en torno a un 90% en fondos indexados y un 10% en bueno, pues, planes de pensiones. Y la pregunta es, primera, ¿cómo llegaste a ese reparto de 90% 10%? Y segundo, ¿por qué planes de pensiones siendo tan joven y teniendo pues tanto recorrido en los mercados financieros? Sí, efectivamente, pues yo llegué, como te decía, a la conclusión de que para mí lo mejor eran los fondos indexados por despreocuparme mentalmente, y o sea, dentro de la filosofía de gestión pasiva de la indexación, pues puedes invertir o bien a través de fondos indexados, o sea, de fondos de inversión, a través de planes de pensiones, o también puedes a través de ETFs. Para mí, el producto por defecto son los fondos por la liquidez que tienen, y porque es un producto más simple, pero también invierto algo en planes de pensiones, lo que nos dejan, porque cada vez lo limitan más, para rebajar esa factura fiscal en IRPF. O sea, creo que dependiendo de dónde estén tu nivel de ingresos, como el IRPF es un impuesto progresivo, pues puede tener sentido parte de la inversión hacerla en plan de pensiones, sobre todo si tu visión es invertir a largo plazo, que ahora en los planes de pensiones te tienes que comprometer a estar durante 10 años como mínimo. Antes era todavía peor porque te tenías que comprometer a estar hasta la jubilación. Pero bueno, en mi caso, que la idea es no vender nunca o vender muy tarde, pues los planes de pensiones me encajan también. Pero el producto por defecto para mí son los fondos. ¿Y privilegias los fondos indexados frente a ETFs únicamente por la fiscalidad? ¿O hay algún otro motivo por los que prefiero los fondos indexados? No, no, sin duda es por la fiscalidad. Sí, de hecho, los ETFs seguramente sean un producto un poquito más interesante porque tienen menos costes, son más líquidos. Y entonces, a igualdad de fiscalidad, seguramente me quedaría con los ETFs. Pero bueno, a día de hoy en España, o sea, si inviertes siendo residente fiscal español, mm, yo prefiero los fondos, pero como dices, por la fiscalidad. Mm. Pero entonces, o sea, para que lo se entienda, o sea, los fondos indexados tienen fiscalidad más interesante por el diferimiento fiscal en el tiempo, que solo pagas los impuestos una vez que retires el capital, pero durante el tiempo que lo tienes la inversión, aunque estés cambiando de fondos, no tributas siempre que estés traspasando a otros fondos. En tu caso, entiendo, pero confírmanoslo por favor, que te interesan más los fondos indexados porque a lo mejor haces al final de año, con la periodicidad que sea, un rebalanceo de tu cartera, ¿no? Y por eso ahí es donde hacer los cambios. Y si no fuera por ese rebalanceo, como mantienes a largo plazo, en principio no habría otro motivo que solo este, el rebalanceo, ¿no?
Sí, es un buen punto lo que dices, ¿no? Que oye, si lo quieres para largo plazo, a lo mejor pues el ETF funcionaría igual. Sí, una parte es el tema del rebalanceo, otra es, oye, si más adelante, por lo que sea, quiero cambiar la composición y quiero ir bueno, a otro tipo de fondo, o ese fondo desaparece, o en su caso, pues ese ETF desapareciera, pues poder tener esa flexibilidad, ¿no? Y luego también hay otro punto y es que mm, yo soy bastante fan de la automatización y quiero que me lo haga un robot advisor, y los robot advisors con los que trabajo pues lo hacen con fondos indexados, ¿no? Entonces tendría que venir de ellos casi más el cambio que mío. Genial, sino para los que no lo sepan, el único paso, digamos, con los ETFs tienes que hacer un clic más que con los fondos indexados. Con los fondos indexados tú pones tu orden permanente del banco al gestor automatizado y ellos ya lo reinvierten, mientras que con los ETFs normalmente te tienes que conectar al broker para introducir la orden. Eso Eh, es. Creo que se me nota, ¿no? Que soy muy fan de los ETFs. Sí, No, los tal dos son cual. productos muy buenos, los dos tienen sus méritos. Em, Sí, Andrea, si me permites un apunte muy rápido, y es que precisamente ahora estamos hablando de detalles, ¿no? Para mí, si invertir en un ETF o invertir en un fondo, a igualdad de producto y de filosofía de inversión, para mí eso es un detalle, pero creo que muchas veces nos quedamos en eso, y mucha gente está paralizada porque está pendiente de definir ese detalle, y creo que tenemos que ir un paso atrás y quedarnos con lo importante, que para mí lo importante es decir, oye, yo tengo un sueldo, tengo unos ingresos, voy a destinar un porcentaje, un dinero cada mes a esto. Me voy a comprometer a que sea el primer pago que haga y que sea idealmente automático, que oye, si el día uno cobro la nómina, pues el día 3 o el día 4 que salga una transferencia automática y que me quite el dinero de la cuenta para asegurarme de que invierto. Y para mí eso es lo más importante. Ya luego el detalle de si inviertes en un ETF o en un fondo, o incluso si es un fondo u otro, si es gestión pasiva o gestión activa, para mí esos son más detalles, pero creo que tenemos que tener ese hábito y eso bastante integrado. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Además, que a lo mejor sí tienes razón, que a lo mejor lo estamos haciendo sonar demasiado complejo, pero es tremendamente fácil y sobre todo tremendamente rentable cuando, pues eso, tienes un horizonte de inversión suficientemente largo. Así que te agradezco mucho el matiz porque sí que es muy necesario. Y ya la última pregunta de bolsa, antes de pasar al que creo que es tu tema de predilección. A día de hoy, entonces, ¿solo inviertes a través de fondos? ¿O tienes una pequeña parte de tu cartera también en acciones individualizadas? Eh, Eh, pues no, me gustaría, me gustaría poderte decir que sí para dar un poco más de bola a esto, pero ya hace, no sé, 7 años o así que vendí todas las acciones que tenía, todo. O sea, en su día sí que hice un montón de cosas, pues de futuros, de opciones, bueno, CFDs, en fin, mm, value investing, trading, en fin, un montón de historias, y al final dije, ostras, mm, está guay, realmente me lo paso bien, es entretenido, y eso, para mí ese era el peligro, ¿no? Esa casi obsesión, adicción que genera la bolsa, y entonces lo vendí todo, y ya es como fondos indexados, automatizados, pues para que se vaya invirtiendo cada mes, y de hecho es que ni lo miro, o sea, es que no sé cómo, o sea, tengo una idea de a cuánto está el IBEX y de a cuánto está el S&P, pero es que no me meto a verlo. Igual lo veo pues una vez cada 3 meses. Sí, no estamos totalmente alineados con eso y eso es la filosofía Pareto. Y hay una creencia que se suele tener cuando se empieza en bolsa, ¿no? De que lo más complicado es lo más rentable y no tiene por qué ser el caso. Más bien al revés, cuanto más complicado, más fácil es equivocarse y perder Claro. dinero. Así que totalmente alineada contigo. Así que si te parece bien, pasamos ahora a el sector inmobiliario, que tenemos también mucho de lo que hablar. Bueno, pues eso, comentabas que
que, bueno, tu primer libro fue Independízate de Papá Estado, pero casi tu otro nombre, por así decir, es Libertad Inmobiliaria, ¿no? Que es pues, el libro que has lanzado muy recientemente, que también está muy, muy bien posicionado y también tienes, bueno, pues toda una formación, ¿no? Acerca de, bueno, pues cómo aprender en el sector inmobiliario. Nos comentaste que al mundo de la bolsa llegaste de la mano de tu abuelo. ¿Cómo llegaste al mundo de las inversiones inmobiliarias? Vale, pues a las inversiones inmobiliarias llegué por mis padres. Y concretamente, pues cuando yo tenía 12 años, mi padre falleció y bueno, mi padre sí que había invertido pues, en inmuebles, pero digamos no desde una perspectiva profesional, sino pues oye, había comprado un piso pues para mi abuela, su piso de soltero o un apartamento en la playa que luego, perdón, en la montaña que luego no usábamos, ¿no? Entonces eran inversiones que luego sí que alquilábamos, pero que no estaban pensadas para ser rentables. Eran pues eso inversiones pensadas para vivir o para usar, para disfrutar y no tanto para alquilar. Y eso hacía que no fueran tan rentables. Pero bueno, digamos que poco a poco pues fui ayudando a mi madre con esos alquileres, con esas gestiones, con la declaración de la renta, en fin, me fui familiarizando con todo esto y así fue como empecé. Es cierto que al principio yo no veía para nada con buenos ojos los inmuebles, precisamente porque veía que no eran nada rentables, porque es como te digo, estos inmuebles no estaban pensados para ser rentables, que luego mm, quitaban tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues yo en esa época estaba muy metido en la bolsa y pensaba que las acciones pues eran un mundo mucho más atractivo, mucho más sexy, ¿no? Entonces durante unos años digamos que lo veía con malos ojos, incluso le decía a mi madre que eso había que venderlo y que había que comprar acciones o, vamos, renta variable a muerte. Pero con el paso del tiempo y ya cuando, bueno, como muchos, ¿no? Pues empecé a leer a Kiyosaki y a escuchar Bigger Pockets y bueno, cómo lo hacían en Estados Unidos y cómo los inmuebles, si se piensan bien desde el principio, si vas a un, bueno, a unos con unas características y unas rentabilidades determinadas, pues puede ser bastante interesante y sobre todo cuando lo usamos, cuando utilizamos la deuda buena, que para mí es la clave de los inmuebles. Yo, si me dieran financiación para comprar fondos indexados o para comprar otros activos, pues quizá invertiría más en ellos y no tanto en inmuebles. Pero a día de hoy, y yo creo que hay que ser así durante mucho tiempo, pues la financiación de verdad está en los inmuebles. Y por eso son mi inversión pues más grande. Qué bien. Solo para un matiz para los que sepan un poco más y digan, ah, Carlos ha dicho que en bolsa no se puede uno apalancar. No, no es lo que ha dicho Carlos, ¿vale? Solo para matizar. Por supuesto que uno se puede apalancar en bolsa. Hay ETFs, por ejemplo, mismamente con apalancamiento, pero el problema de la bolsa con apalancamiento es que, bueno, pues es mucho más volátil y no tienes, bueno, pues esas rentas, ¿no? Que te pueden pagar las cuotas del apalancamiento y tal. O sea, que son mundos diferentes, así que solo ese. Sí, yo creo que es un muy buen matiz, Andrea, efectivamente. O sea, el apalancamiento en bolsa existe, pero para mí o sea, es distinto, ¿no? Seguramente sea más arriesgado porque, por un lado, pues la bolsa fluctúa mucho, el valor de las acciones o del colateral que haya. Y aunque los inmuebles también puedan fluctuar, pero es raro que el banco te diga, oye, yo te presté 80, ahora tu inmueble que valía 100 cuando te presté vale 70, te tengo que liquidar el préstamo. Eso legalmente podría ocurrir, pero vamos, no he visto a ningún banco que haga esto. O sea, realmente, por donde vendría el riesgo si no pagas. Y ahí viene el segundo punto, ¿no? Que
generalmente esas acciones que compramos pues no tienen un flujo de caja recurrente en el que puedas confiar, o por lo menos no tan estable como en los inmuebles, y por tanto, pues claro, ir pagando esas cuotas es mucho más fácil con los inmuebles, por Totalmente. matizar. Y en los inmuebles no te hacen un margin call de la noche a la mañana. Eso es. En el sector inmobiliario bueno, hay muchos tipos de bienes y estrategias de inversión distintos en los que se puede invertir, pero me consta que tú estás como digamos especializado, por así decir, en un tipo concreto de bienes. Si nos quieres contar un poquito qué tipo de bienes son y sobre todo el porqué de tu decisión. Claro, mira, en primer lugar, dentro de todos los tipos de inmueble que pueda haber, oye, locales, garajes, oficinas, yo me quedo sin duda con la vivienda por varias cosas. En primer lugar, por la fiscalidad, que no vamos a entrar muy en detalle, pero es bastante mejor que en los otros activos. Por otro lado, por la demanda de alquiler que hay, que, oye, realmente es muy raro que tengas un inmueble vacío si realmente está a precio y al final es la necesidad más básica que tenemos todos, la vivienda. Y luego también por la financiación. Es más fácil financiar una vivienda que un local, por ejemplo. Entonces, dentro de todos los tipos de inmueble, vivienda, y dentro de las viviendas, pues yo voy a viviendas, digamos, más o menos humildes. En España podemos estar hablando, por situarnos, en cuanto a valor, pues podemos estar hablando que en ciudades grandes, Madrid, Barcelona, o zonas más caras, como puede ser País Vasco, Baleares, pues estaremos entre los 70 a 100.000 euros, más o menos, de valor, y alquileres pues en torno a entre 700 y 800 euros. En ciudades más medias, como pueden ser, oye, Valencia, Sevilla, Zaragoza, ciudades de este tamaño, pues podemos estar en un valor de compra de unos 60 y algo mil a día de hoy, y alquileres pues entre 500 y 600, y en ciudades más pequeñas o pueblos, pues incluso podemos ir a un escalón por debajo. De, oye, compras de unos 40.000 euros para alquilar en torno a 400 y algo. Más o menos, pues rentabilidades brutas que estén pues entre el 8 y el 10%, y netas pues que estén entre el 5 y el 6%, más revalorización. Y estos inmuebles pues suelen ser inmuebles bueno, prácticamente siempre sin ascensor, pues un segundo, tercero sin ascensor, no demasiado grandes, entre 50 y 70 metros. Y a mí me gusta particularmente que tengan pues dos, tres dormitorios, a pesar de que sean pequeños, que tengan más dormitorios para que pueda vivir una familia con uno o dos niños. Y bueno, este es el tipo de inmueble. Suele estar en barrios pues trabajadores, y lo que intento es que, oye, que a pesar de que sean pues barrios más humildes, que no haya problemas, ¿no? Que no sea una calle conflictiva, que la finca donde está el edificio pues no haya vecinos conflictivos, y que, insisto, a pesar de que sea pues un edificio normal, humilde, pues que esté cuidado, ¿no? Que haya un buen ambiente. Genial, pues muchísimas gracias por darnos tantos detalles, casi te ha faltado decir. Y en el idealista es el número de anuncio, no sé cuánto, con tantos detalles que nos has dado, yo creo que has dado muchas, muchas pistas muy interesantes. Así que muchas gracias. Y ahora te voy a plantear las dos preguntas del millón, que es la que todo el mundo está esperando con todo lo que está pasando ahora en el mundo. Pero antes de eso, para los que nos estáis viendo, si os está gustando el vídeo, ¿qué tienen que hacer, Carlos? Darle a me gusta, ¿verdad? Me Suscribirse. gusta ya suscribirse las dos. Por supuesto que sí. Y también, bueno, pues apuntaros a la newsletter privada para siempre los mejores contenidos. Ahí lo tenéis en el primer enlace de la descripción del vídeo. Y como decía, ahora las dos preguntas del millón, que seguro que Carlos ya te imaginas cuáles pueden ser, con la que está cayendo. ¿Es buen momento para invertir en inmobiliarios según tú? Vale. Pues mira, para mí siempre es buen momento. Y bueno, hice un vídeo en YouTube precisamente para responder esto. Y claro, ¿qué pasa? Que
cuando hablamos de bolsa, por ejemplo, en la que, ostras, el momento en el que empieces sí que si metes ahora todo tu dinero y de repente la bolsa te cae un 40%, pues, ostras, puede ser un problema, ¿no? Mm, pero, sin embargo, cuando compramos inmuebles para alquilar, bajo mi punto de vista, pues no estamos en ese escenario. Realmente estamos comprando y a partir de ahí empezamos a generar ingresos por el alquiler. Entonces, cuando, cuando compramos para alquilar, no tenemos una única fuente de rentabilidad, sino que tenemos varias. Yo lo resumo en tres. Una de ellas sería en la que todo el mundo está pensando, que es, oye, ¿qué va a pasar con el valor de la vivienda? ¿Qué pasa si compro ahora y dentro de un año vale la vivienda menos? Pues mejor me espero, ¿no? Bueno, esa es una fuente de rentabilidad, lo que pase con el valor de la vivienda. Pero tenemos otras dos que para mí son igual o más importantes, que es, oye, voy a empezar a generar un cash flow, voy a tener esa rentabilidad del alquiler, que eso es bastante estable. Los alquileres, de hecho, son bastante estables, incluso aunque haya una crisis, aunque caigan, no caen tanto como el valor de la vivienda. Y luego también otra cosa que pasa si compramos con financiación, como suele ser el caso, pues que empezamos a devolver dinero al banco y eso, aunque no lo vemos en la cuenta bancaria porque no se ve, es algo, lo puedes saber, ¿no? Pero no es algo que veas cada mes. Pero realmente eso es más patrimonio para nosotros, porque al final a mí me gusta verlo como, oye, la casa tiene X ladrillos y cada mes digamos que estoy recuperando ladrillos, ¿no? Al principio eran muchos del banco, pero cada mes soy más propietario. Entonces, con esto en la cabeza, dices, oye, ¿qué hago? ¿Compro o espero? Pues bueno, para mí hay dos cosas que sostienen tu rentabilidad, que es la rentabilidad por el alquiler y ese dinero que vas devolviendo al banco. Podría darse el caso incluso de que si la vivienda no cae demasiado, pues compense comprar ya, ¿no? Luego, por otro lado, la vivienda no, no, es no sufre tantas caídas, o sea, una caída tan fuerte como puede ser en la bolsa. La bolsa pues te puede caer en un año, pues lo que vimos en 2007-2008, pues fue un 40% de caída y puede pasar. Las criptomonedas, pues un 60-70% en un año. Sin embargo, en la vivienda, lo máximo que ha caído en un año, o sea, otra cosa es que luego se pueda prolongar en el tiempo, ¿no? Pero en un año lo máximo que ha caído, me parece que era 2009 y 2012, que cayó un 8%. Entonces, un 8% si lo haces bien, si compras algo rentable, para mí lo podemos compensar con la rentabilidad del alquiler o prácticamente compensar. Entonces, yo personalmente voy a seguir comprando porque, pues, por toda esta combinación, ¿no? Porque, oye, aunque caiga la vivienda, creo que lo puedo compensar o prácticamente compensar. Y, sinceramente, de momento no está cayendo la vivienda, que también damos por hecho que va a pasar algo. Y, bueno, que imagínate cómo puede ser. A mí me gusta echar la vista atrás y ver lo que ha pasado para poder tomar decisiones con un poco más de información. Entonces, en 2004, por ejemplo, yo ahí era bastante joven y no estaba muy metido en el mundo inmobiliario, pero lo que me dicen es que ya había gente que alertaba de, oye, hay una burbuja, esto puede caer, y quien en su día dijo, oye, no compro porque va a caer, pues se perdió, no compró en 2004 y se perdió a lo mejor 3 años de unas subidas brutales. Entonces, a mí, de la misma manera que yo reconozco que evidentemente hay un riesgo si compras en cualquier momento, ¿no? Pero también hay un riesgo si no compras y es ese coste de oportunidad de, oye, ¿qué pasa si la vivienda sigue subiendo? O, o no sigue subiendo, pero no cae. Y he dejado, y invierto dentro de 3 años, y he dejado de cobrar alquileres, he dejado de devolver dinero al banco, y ostras, tampoco tenemos tiempo infinito. Y otro punto, y perdona que me estoy extendiendo mucho con esto, pero ya acabo con esto. Claro,
en un momento cualquiera, tú conoces cuáles son tus circunstancias personales, económicas, familiares, incluso de tipos de interés, pero a lo mejor dentro de 1, 2, 3 años, pues esas circunstancias cambian y ya no puedes invertir o ya no es tan favorable, no por el precio, sino porque, oye, puede que los tipos sean mayores, puede que tú tengas 3 años más y el banco diga, oye, que ya eres 3 años mayor y no te financio. O puede que dentro de X, pues tú tengas menos ingresos por lo que sea y el banco pues te financie menos. Entonces, creo que no es tan simple como decir, no, es que mm, a lo mejor compro más barato dentro de 2 años. Creo que eso es reducir demasiado la pregunta y creo que hay muchas más cosas. Perdona si me he extendido mucho. No, no, al contrario, te agradezco mucho. Yo creo que si te hubieras tomado más tiempo, hubieras hecho dos apuntes también que me parecen importantes y totalmente alineados, creo, con tu filosofía. La primera es mencionar el coste de oportunidad, efectivamente, de no invertir, pero es que a día de hoy, con la inflación a más del 10%, hay que tener en cuenta que si no haces nada, seguro vas a perder 10%, mientras que si inviertes, pues no sabes qué puedes pasar, o sea, que o sea, mencionar solo lo de la inflación, aunque está implícito en lo que has dicho. Y también me ha gustado lo que has dicho del cambio de circunstancias, porque, bueno, pues primero puede que no te den financiación, pero también puede ocurrir que muchas personas puedan perder el empleo que tienen, ¿no? Si llega una recesión y seguro no te va a dar préstamo el banco si no tienes empleo, pero es que además las rentas te pueden servir de salvavidas. Así que totalmente de acuerdo contigo. Y yo también soy fan del dollar cost averaging en inversiones inmobiliarias, como creo que haces tú. Así que gracias de verdad por haberte tomado el tiempo de explicarnos también tu visión. Y en relación, Genial. nos decías que bueno, pues que te gusta el apalancamiento, la deuda buena. Y creo que sí, que hay que aprovecharla en las inversiones inmobiliarias. Y la segunda pregunta del millón es, con las subidas de tipos de interés que está habiendo ahora, que muy posiblemente ocurran también a lo largo del 2023, en tu opinión, ¿es mejor hipotecas a tipo fijo, tipo variable o una tercera opción que la gente no parece conocer, las hipotecas mixtas? Vale, bueno, a ver, para dar una respuesta un poco atemporal, mm, sí, yo creo que esta es la pregunta del millón, pero siempre, no necesariamente por el momento en el que estamos. Hace un año, con el Euribor en -0,5 era la misma pregunta. O sea, esta siempre es muy recurrente. Entonces, el producto realmente de hipoteca, el producto puro bancario de hipoteca, es variable, porque en el mundo bancario, en el mundo de los préstamos, todo se rige por el Euribor o por el tipo de interés del momento. Otra cosa es que los bancos ofrezcan ese tipo fijo, pero que no deja de ser el tipo variable, el producto puro de hipoteca, con un seguro. Y siempre que hay un seguro, hay una prima. Entonces, eso para entenderlo, que tenemos que tener en cuenta que siempre que contratemos tipo fijo, en teoría, dadas las circunstancias del mercado en ese momento, estamos pagando una prima. ¿Eso quiere decir que no lo tengamos que coger? No. De la misma manera que tú tienes un seguro de hogar, de coche, de vida, mm, para, para dormir más tranquilo, pues puedes perfectamente contratar una hipoteca tipo fijo. Pero tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué pasa? Que a diferencia de en los seguros, donde en principio la aseguradora pues siempre en global va a ganar, aquí puede que no, ¿no? Porque dependiendo de lo que pase con las circunstancias, pues puede que aciertes con un tipo fijo o con un tipo variable. Entonces, yo creo que a partir de ahí cada uno tiene que decidir si se arriesga o no. En teoría, va a pagar menos con el tipo variable, pero claro, si uno tiene muy claro qué es cuál es su visión de lo que va a pasar con los tipos de interés, pues la decisión sería bastante fácil. Yo te diría, hombre, a día de hoy el 75% de las hipotecas se están firmadas a tipo fijo porque la gente, oye, tiene miedo
bueno, de lo que pasó en la última crisis y a diferencia, entonces casi todo era a tipo variable, ahora es al contrario. Eh, a ver, yo te diría, para hacer una inversión inmobiliaria mm, y tener cierta tranquilidad, sobre todo si tu idea es seguir escalando, pues seguramente tenga más sentido a día de hoy hacer tipo fijo. Y, oye, que mucha gente no es consciente de esto, puedes contratar ahora un tipo fijo y si dentro de 5 años el Euribor está otra vez mucho más bajo, siempre tienes la opción de cambiar. Mm, Al contrario, no. Si contratas ahora un tipo variable y resulta que el Euribor se va al 6%, pues ya luego no tienes, por supuesto que tienes posibilidad de cambiar, pero claro, rehipotecarías a un tipo más alto. Así que no sé si no sé si te he respondido, Andrea. Yo creo que sí, y solo un pequeño matiz que me parece muy, muy valiosa tu respuesta. En cualquier caso, por favor, negociad sea el tipo que os ofrezca el banco, sea fijo o variable, negociad porque se puede llevar a la baja. Seguro que tú también es algo que recomiendas, ¿no? En tu formación libertad inmobiliaria, porque es Eso es. muy bien. Y última pregunta, nos has hablado de, bueno, pues de que compras para alquilar. También Sí. compras para reformar y vender y tener así como una plusvalía más significativa en un periodo de tiempo más corto, ¿o no es algo que practiques tú? Sí, sí que lo hago, aunque no es mi foco. Pero sí que, por ejemplo, pues con un amigo, con un socio, compramos bueno, ya hace 3 años. Lo único que es lenta la operación, pero compramos un sótano, un local para reconvertir en trasteros. Ahí hemos hecho 40 trasteros y bueno, ya están prácticamente todos vendidos y la verdad es que, pues como dices, genera rentabilidad y te capitaliza, ¿no? Para siguientes operaciones. Y también estoy mirando para hacer más cosas, más flips de viviendas, incluso pues un edificio que hemos comprado entre varias personas bueno, en este caso es para terminar la obra, porque está medio construir, y venderlo. Sí, me parece interesante, aunque, como te digo, no es mi foco. O sea, para mí, al final, el objetivo final es tener rentas pasivas, tener ese cash flow, y eso me lo dan los alquileres. El comprar, reformar, vender o comprar, aportar valor, vender, como dice mi amigo José Muñoz, pues está muy bien. Es guay ojo, es chulo, es enriquecedor y con el proceso aprendes mucho. Pero al final yo lo veo como un pequeño negocio. Al final es meter tiempo, sufrir durante unos meses o incluso años hasta que consigues vender, mientras que los alquileres lo veo como algo tampoco 100% pasivo, pero sí más tranquilo. Estupendo, estupendo. Bueno, pues yo creo que nos has aportado muchísimo respecto a las inversiones inmobiliarias. Si te apetece, cambiamos totalmente de tercio, nos vamos a cosas Genial. menos tradicionales, que pueden ser, bueno, pues algo que estaba muy en boca de todos en estos momentos, las criptomonedas. ¿Inviertes en ellas? Pues he empezado a invertir un poquito, en plan, menos del 1% de mi dinero, únicamente en Bitcoin. Y sinceramente lo hago un poco por si acaso, pero es algo que no entiendo demasiado bien. O sea, por supuesto, las criptomonedas en general, no, ya te digo, no me meto. El Bitcoin sí que me leí en su día el libro del patrón Bitcoin y digamos que algo me convenció de, oye, el Bitcoin puede tener sentido, pero el resto no me meto porque no entiendo. Y como mi filosofía es no meterme donde no entiendo, pues ya te digo, mínimamente en Bitcoin. Estupendo. Mencionabas al principio de la entrevista las regalías como una fuente de ingresos, y a día de hoy, bueno, pues tienes Independízate de Papá Estado, comentaste que has hecho la actualización o puesta al día de un gran clásico, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, y muy recientemente acabas de publicar Libertad Inmobiliaria. Entonces, bueno, pues que conoces bastante del mundo de las regalías de los libros, tanto por autoedición como por publicación con una editorial.
Desde Sí. tu punto de vista, ¿es una inversión rentable las regalías? Pues mira, me encantó que te escuché en una entrevista, no sé si fue en la de Uri, me encantó cómo lo respondiste porque dijiste, bueno, una cosa es la rentabilidad en tiempo y otra en dinero, me parece que así lo decías, ¿no? Decías, oye, las regalías o los cursos, etcétera, pues ostras, es rentable en dinero en el sentido de yo para escribir el libro, pues prácticamente no me he gastado dinero. Bueno, en este último un poco porque en entre la maquetación, la portada, el no sé qué, no sé cuántos, al final, ya si lo quieres hacer un poco profesional, al final sí que te gastas dinero, ¿no? Pero bueno, realmente en dinero es muy rentable porque al final es conocimiento y es tiempo lo que has metido, pero claro, es lo que dices tú. Realmente has invertido mucho tiempo y sigue, yo por lo menos sigo invirtiendo mucho tiempo, pues respondiendo dudas de los lectores, actualizando el libro, que yo lo actualizo como mínimo una vez al año. Y bueno, y realmente para conseguir ese conocimiento también he dedicado anteriormente un montón de tiempo. Entonces, sí, es rentable en cuanto a, oye, he dedicado poco dinero respecto a lo que saco, pero poco rentable en cuanto al tiempo. Perfecto. ¿Y tienes algún otro tipo de inversión en cartera aparte de las que ya hemos tocado? Pues sí, tengo otra. Me gustó mucho cuando te escuché a ti lo del whisky, lo de la inversión en whisky. Yo no tengo todavía inversión en whisky, pero sí que tengo una inversión un poco alternativa que es inversión tengo un par de coches para alquilar, como, como tipo Airbnb, que existen plataformas donde un particular puede alquilar a otros particulares, en lugar de, oye, quieres alquilar un coche y en lugar de irte pues a una agencia a una de alquiler de coches tradicional, pues se lo alquilas a un particular, como un Airbnb, ¿no? Y entonces sí que tengo un par de coches que alquilo. Y bueno, es curioso, es interesante. Si lo haces bien, puede ser rentable, aunque, bueno, volvemos al tema, ¿no? De rentabilidad en tiempo y rentabilidad en dinero. Entonces, yo lo tengo delegado y la verdad es que está bien. Hay que tener una cosa en cuenta y es que a diferencia de las viviendas o de los inmuebles en general, donde sí, tienes una rentabilidad por alquiler, pero tienes una revalorización, mm, en los coches tienes la rentabilidad por alquiler, pero no tienes una revalorización, tienes una depreciación. Entonces, hay que jugar un poco con eso y, por tanto, ir rotando los coches. O sea, así como los inmuebles, la idea es, oye, tenerlos durante mucho tiempo, incluso de por vida. En los coches hay que comprarlos en el punto correcto y revenderlos en el punto correcto también, porque si no, el coche tiende a valer cero. Pues qué interesante. Además que yo siempre hablo de cosas pues así un poco fuera de lo normal, pero esta inversión nunca la había tratado, así que gracias por aportar Genial, información. Y bueno, como te ofreciste al principio a resolver dudas, no me extrañaría que te llegara alguna por ahí. genial. Gracias. Y ya por último, comentamos al principio que, bueno, pues a datos de finales del año pasado tenías en torno a un 18% de liquidez, que me sorprendió el dato porque es relativamente elevado y supongo que es para poder estar preparado para si hay oportunidades de inversión que surgen, ¿no? Para también hacerles entradas para inversiones inmobiliarias, pero si nos lo quieres contar un poco el porqué de una cifra relativamente elevada, como es la tuya. Sí, justamente eso, tiene un doble propósito. Por un lado tranquilidad oye, saber que se suele tener ese colchón de seguridad de X meses, ¿no? De 6 meses, de 12 meses. Eh, a mí me gusta tener tranquilidad, de más de eso. Y luego precisamente para eso, para poder entrar en oportunidades, tanto de inversión como de negocios. Oye, tener disponibilidad para, oye, surge algo y no depender, bueno, no depender de otros para poder llevarlo a cabo. Estupendo. ¿Y lo tienes en efectivo en el banco o tienes una parte en, pues no sé, letras del tesoro a corto plazo y productos similares? Pues me gusta esta pregunta porque me hace planteármelo. Hasta ahora lo tengo todo en el banco porque hasta ahora, pues la inflación no, hasta hace un año, no picaba prácticamente.
pero es cierto que empieza a ser sí, empieza a molestar eso ahí. Lo que pasa es que yo creo que no sé si tú estás tan puesta, yo no mucho. No sé si creo que todavía los depósitos y todos estos plazos fijos todavía no son muy atractivos, ¿no? O sea, desde luego no cubren la inflación. No, no, desde luego que no. Pero sí, seguramente debería empezar a mirarlo para todo ese dinero que, aunque sea un 2%, un 1%, pues rinda algo. Todo suma. Perfecto, pues ya para ir terminando, comentábamos eso, que habías puesto al día el libro de Napoleon Hill de Piense y hágase rico, un gran clásico para quien no lo haya leído, que recomiendo de verdad que se lo lea. ¿Alguna, digamos, perla de conocimiento o algo que tú digas, esta idea es la que más me ha marcado el libro y me gustaría compartir con la audiencia? Sí, perfecto. Pues mira, muchas veces el libro de Piense y hágase rico, un poco toda esta corriente de pensamiento muchas veces se confunde con la ley de la atracción, ¿no? Que hay que visualizar, hay que pensar en positivo, te tienes que imaginar y repetirte en voz alta, pues lo que quieres. Y ojo, creo que eso mm, ayuda y que sí, es bueno, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que eso es únicamente el principio. Quiero decir, yo creo mucho más en la ley de la acción y de hecho el propio libro original de Napoleón Hill realmente te anima a que, oye, sí, puedes pensar, puedes visualizar, pero a mí me gusta mucho el título del libro, no te dice piensa y serás rico, dice piensa o piense y hágase rico, es decir, te tienes que hacer rico tú a ti mismo, ¿no? Tienes que hacer. Entonces, para mí esta es la idea principal, que al final tienes que pasar a la acción, tienes que hacer cosas. Y aunque sea de manera imperfecta, mi lema personal es mejor hecho que perfecto y creo mucho en esto. Comentábamos antes de cómo surgió Independízate de Papá Estado, pues de manera súper imperfecta. O sea, yo quise hacer una guía para mis amigos, luego lo publiqué y eso me ha llevado hasta donde estoy ahora. Si hubiera pensado en su día de no, hasta que no esté perfecto, no lo hago, no lo publico, pues seguiría en el mismo punto. Entonces, yo animo a todo el mundo a eso, a que empiece cuanto antes. Por eso también la pregunta que me hacías de si es buen momento para invertir o no, para hacer cualquier cosa, para mí siempre es mejor hacer algo aunque te equivoques y porque vas a aprender también por el camino y porque es la única forma de avanzar. Así que ese es mi mensaje. Genial, pues me parece una manera perfecta de terminar eso, de la importancia de pasar a la acción. Así que, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por aquí hoy. Vamos a dejar en la descripción del vídeo, bueno, pues todos los links a tus libros, dónde pueden seguirte, para que te puedan, bueno, pues saber más de ti, porque yo creo que los pocos que no te conocían van a querer saber más, porque eres una persona que tiene mucho que compartir, así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Igualmente, Andrea, muchísimas gracias y también muchísimas felicidades a ti, que es brutal toda la comunidad que tienes y, jolín, esa constancia y esa capacidad de trabajo que tienes es brutal y te lo agradezco, bueno, te lo agradecen y yo también te lo agradezco un montón. Genial, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Carlos Galán. Espero de verdad que la hayas disfrutado tanto como yo y te haya aportado muchísimo conocimiento y sobre todo que guardes en la mente esa idea de la importancia de pasar a la acción, sea en el pilar de inversión que sea. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, por favor dale a me gusta, compártelo con otras personas que a lo mejor no conozcan a Carlos todavía o que creas que pueda ser interesante hacerles llegar el mensaje que nos ha intentado transmitir Carlos a través de esta entrevista. Como no, dime en comentarios qué te ha parecido la entrevista y también a qué otras personas te gustaría que entrevistara en futuros vídeos. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente y muy importante, si quieres recibir mis mejores contenidos, los que reservo para mi comunidad privada,
En la descripción del vídeo, en el primer enlace o pinchando aquí arriba, encontrarás un link para poder suscribirte a la newsletter donde, como te digo, encontrarás los mejores contenidos, aquellos que reservo para mi comunidad privada y, a pesar de ser los mejores, son totalmente gratuitos. Así que nada, ahí tienes el enlace para poder unirte a la comunidad que ya lo está disfrutando. Y bueno, pues esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.